Antes de iniciar con la doctora Luz Estela, quisiéramos escuchar el saludo del doctor Orlando Varela Alfonso. Bienvenido, doctor Orlando, a esta su casa de los maestros del departamento de Antioquia, departamento importante en Colombia. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Ante todo, quiero agradecer esta invitación para poder compartir con maestros de este departamento de Antioquia esta experiencia de intercambio, de formación profesional, de capacitación. También quiero reconocer que la importancia de este evento, que sin duda va encaminado hacia la profesionalización del docente, y considero que es quizás el camino más expedito para realizar una lucha sindical calificada, de modo tal que ustedes como maestros puedan tener en sus manos nuevas herramientas, no solo para su trabajo docente, para lograr mejorar la calidad de su actividad en el aula, en las escuelas, sino también para tener una información actualizada de lo que está ocurriendo en la educación a nivel internacional y encontrar el camino para desarrollar experiencias de innovación educativa, experiencias pedagógicas avanzadas en los contextos donde ustedes se desempeñan profesionalmente. Por ello, bueno, nos place mucho poder sostener este intercambio y pensamos que debe ser un intercambio abierto, fluido y donde de verdad todos podamos construirnos y constituirnos como mejores profesionales de la educación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Orlando, por estar con nosotros acá en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Vamos a escuchar seguidamente, ahora sí, a la doctora Luz Estela Olaya Rico. Ella es investigadora educativa con formación de posgrado en Ciencias de la Educación e Investigación Educativa, Etnolingüística y Docencia Universitaria, experiencia en gerencia de centros educativos e instituciones de investigación pedagógica, amplio conocimiento en políticas públicas nacionales e internacionales y en procesos de acreditación educativa. Luz Estela es analista, diseñadora de currículos, asesora en montaje de asignaturas en plataformas virtuales de educación a distancia en modelo problemático desarrollador. Experta en indicadores de calidad de la educación, es tutora y directora de tesis de maestría y doctorado, presidenta de la Asociación Nacional de Doctores en Ciencias ANDOC. Formación y experiencia para la orientación de investigaciones sociales, teoría fundada, IAP, etnográficas y caracterizaciones. Capacidad y formación para desarrollar proyectos dirigidos a formar habilidades comunicativas y lingüísticas orientadas a producción y divulgación de piezas comunicativas escritas y orales. Experiencia en trabajo educativo y social con comunidades indígenas y sectores sociales vulnerables. Tiene una excelente formación académica, la doctora Luz Estela Olaya Rico, doctora en Ciencias de la Educación, magíster, especializada en varias áreas, licenciada en Español y maneja muy bien el inglés, por si acaso hay algunos norteamericanos por acá. Tiene una gran experiencia laboral, docencia en sector público, rectora de varias instituciones educativas en Bogotá, y lo más importante es que es amiga de FECODE, amiga de las luchas gremiales. Tiene también experiencias en investigaciones, caracterización psicosocial de la población escolar en Bogotá, investigación en análisis crítico de las orientaciones educativas de la UNESCO, estrategias de actualización de docentes para la enseñanza desarrolladora en preescolar y primaria, investigación, acción aplicada en procesos de autoformación en docentes. Tiene varias publicaciones, ha tenido varias delegaciones y por encima de todo es una maestra que nos puede ayudar hoy con el tema que nos convoca, uno de los temas que nos convoca, nuevos protocolos de evaluación de desempeño. Bienvenida, doctora Luz Estela Olaya Rico. Bueno, en primer lugar, un saludo fraternal, agradecerles a
Asociación de Institutores de Antioquia, a su presidente y a su secretaria de Asuntos Pedagógicos, la deferencia que ha tenido de invitarnos, a mi maestro Orlando Valera, con quien pues me siento muy complacida. Él fue maestro mío en la maestría, fue mi tutor, mi asesor de tesis, lo recuerdo hace muchísimos años ya, a finales de los años 90. Y se ha mantenido esa relación académica y seguirá siendo mi maestro muchos años más. Así que compartir hoy lo que él trae para el magisterio colombiano pues es muy importante. Vamos a realizar hoy un ejercicio que no habíamos realizado en muchos años, que es examinar una herramienta, un instrumento de la evaluación anual de desempeño, que es el llamado protocolo. Los protocolos son unos anexos generalmente de las guías del Ministerio de Educación Nacional para la realización de las evaluaciones. Vamos a hacerle entonces nosotros un examen, un primer examen. El objetivo es que se abra la posibilidad en el magisterio de iniciar la revisión. Es decir, que cada maestro con la hojita que tiene le sirva como motivación. Ahí no está todo, en esas hojitas no está todo, pero están las claves para empezar un análisis en serio y en las instituciones educativas promover ese examen. Y ahora van a ver por qué es importante. Vamos a partir de un corpus antes de hacer el índice del desarrollo. Es una introducción necesaria. Esto del protocolo es legal y todo lo que estamos en este momento por exponer es legal. Y viene la primera reflexión. Por ser legal es lo ajustado, por ser legal es lo correcto, por ser legal está estructurado desde una visión de desarrollo de la educación, contribuyen a la calidad estos elementos que tienen que ver con la función que nosotros desarrollamos en la educación, que es la función docente, y con la función de los directivos docentes, de los orientadores, de los coordinadores, de los docentes de preescolar, etcétera. Entonces hay un corpus que ampara todo esto, un corpus que se ha venido dando desde la Constitución del 91 y que ha terminado últimamente con la circular número 25 del Ministerio de Educación Nacional, que dice: este es un nuevo protocolo, como suelto, como caído de un momento a otro, y entonces es importante saber todo el ramal, de dónde se está derivando. Bien, nosotros tenemos en cuenta la Constitución porque allí está establecido que los funcionarios públicos, para la única manera de vincularse a la carrera es con una evaluación de ingreso, que es el concurso, y que la única manera de que pierdan esa condición de empleados públicos es que la evaluación de desempeño sea deficiente. Eso está por Constitución. Hay una ley reglamentaria, que todos la conocen, que es la ley 909. Pero esto que les estoy mencionando era para los empleados públicos. No cobijaba al magisterio, que éramos empleados públicos de carrera, de régimen especial de carrera. Régimen especial que no lo cobijaba la condición de empleado público de carrera, de funcionario público de carrera, que generalmente todo el mundo lo ligó a los administrativos. Vino en 1994 la Ley 115 o la Ley General de Educación. Todo el capítulo cuarto de esa ley
y los artículos desde el 80 hasta el 86 u 87 se refieren a una evaluación específica del sector educativo y de los docentes. Pero esa ley exigía una reglamentación. Decía, esto sujeto a la reglamentación. Luego la reglamentación no salió y entonces para los educadores del Estatuto 2277 siempre se quedó a la espera y nunca hubo algo que forzara al Estado ni al maestro a desarrollar el conjunto de evaluaciones que tenía previstos. Entonces, en la Ley 115 ya encontramos un aspecto de evaluación de docentes, que no se materializó con una ley vinculante que permitiera que esa evaluación se diera en los maestros del 2277. Luego viene un acto legislativo que creo que todos los que están acá lo han tomado como punto de referencia de su nueva situación laboral. Es el acto legislativo que reformó la Constitución Nacional en un aspecto muy sencillo que era el de las transferencias. Tenía que ver con financiación. Pero ese acto legislativo a su vez derivó en que debía ser reglamentado con una serie de leyes, dentro de ellas unas leyes estatutarias, unas leyes que vamos a mirar, una de ellas que es la más importante porque se convirtió en el antes y después de la carrera docente. Es la Ley 715 de 2001. La Ley 715 de 2001 incluyó dos cosas. Unas funciones al Ministerio de Educación Nacional en el artículo 5 que le permiten sacar estándares, indicadores de calidad, indicadores de evaluación y entenderse de ese asunto que antes no tenía, porque la Ley 115 había establecido con claridad la autonomía escolar. Viene en la Ley 715 otro aspecto, que es que le da facultades al gobierno, en ese momento el presidente Andrés Pastrana, y siendo su ministro de Economía el doctor saliente presidente Juan Manuel Santos. Entre ellos dos dieron facultades para que el Congreso, sin pasar por el Congreso, sino con facultades especiales, expidiera un nuevo estatuto. O sea, rompiera al magisterio en dos, los viejos y los nuevos, y los viejos mantenían los derechos de carrera del 2277 y los nuevos quedaron con unas condiciones diferentes. Es decir, que estamos hablando de un punto de quiebre. Como estamos hablando desde la evaluación, lo interesante es que ese nuevo decreto, que es decreto ley, tiene la característica de poner en tela de juicio la estabilidad laboral del magisterio. Y ya entonces no es el magisterio de régimen especial, sino que es de carrera administrativa especial. O sea, rige la mencionada ley 909, la evaluación de desempeño, la evaluación de ingreso y todas las demás condiciones del resto de lo que llamábamos el personal administrativo. O sea, nos rige igual que a los funcionarios administrativos. ¿Eso fue legal? Sí. ¿Fue correcto? Ese es un gran debate. Hay jurisprudencia internacional que dice que no puede haber en materia jurídica retrocesos, sino que las leyes deben tender a avanzar. En este caso hubo un retroceso enorme del avance en la estabilidad laboral al retroceso a perder la estabilidad laboral. Se rompió también la unidad del magisterio. Bien, pero ahí también se establecieron una serie de evaluaciones, muchísimas evaluaciones,
Entonces se estableció la evaluación de ingreso, que siempre la hemos defendido, porque el magisterio debe ingresar por mérito y presentar un examen y una entrevista. Y esa existía para el 2277, pero se vienen otra serie de evaluaciones que estableció el 1278, que es el decreto del nuevo estatuto docente. Ese estatuto estableció evaluación de ingreso, evaluación de periodo de prueba, evaluación de competencias, que es a la que se refiere el día de hoy el protocolo, y la evaluación para el ascenso. Adicionalmente a eso, hay otras evaluaciones. Está el día E, que es la evaluación del índice de calidad de la educación, ICE, que fue el que estableció la ministra Gina Parodi como un índice, pero igual aplica allí una serie de indicadores que tienen que ver con el desempeño docente. Bien, eso es el 1278. Del 1278, la ministra Cecilia María Vélez se vino durísimo a aplicar de una vez la evaluación, porque era la fiebre de empezar a evaluar a esos maestros que habían trabajado ya 60 años en el Estado y nunca nadie los había evaluado y nunca les había tocado pensar en que perderían su empleo por una evaluación, a empezarla. Entonces la ministra saca el decreto 2582 de 2003. Ese decreto tensionó muchísimo al magisterio y hubo demandas de muchos sindicatos, y con la sentencia C-723 de 2004 se cayó, por eso está en negro, de luto, porque se cayó, porque la ministra se aceleró y resulta que tenía orden. Este tipo de evaluaciones que afectan el empleo tienen que pasar por el Congreso. Y entonces no hizo trámite en el Congreso y por eso se cayó. Y entonces tan pronto la Corte dijo que no hizo trámite en el Congreso le hizo trámite. Entonces el trámite se demoró unos años más, pero salió el decreto 3782 del 2007, que definitivamente reglamentó y legalizó la evaluación. El primer protocolo que había salió en una guía, que ahora la van a encontrar, salió en el 2003, esto fue arquitectura de Cecilia María Vélez. Esto se cayó. Entonces, cuando salió el decreto 3782 del 2007, al año siguiente salió la guía 31, que es la que nos rige hasta hoy al magisterio, que es en donde están los protocolos vigentes hasta el 2018. Y este es el que contiene todas las definiciones, las orientaciones y los protocolos para directivos docentes y para docentes. Las definiciones, hay un glosario muy bueno, hay una cantidad de mapas de cómo debe ser la evaluación, etcétera. Una cosa supremamente compleja que creo que merece estudios muy puntuales de cada una de las competencias y de cada uno de los campos de gestión que están proponiendo estos protocolos, y que hasta el momento nadie le ha metido un poco al análisis de eso, y lo quiero dejar como planteado de que sí amerita a las personas que están haciendo hoy sus estudios avanzados, a los colectivos de investigadores de las organizaciones sindicales, a los CEIF, empezar a hacer este tipo de investigaciones, porque no hay. Se nos están adelantando otras instancias que ya van a ver cuáles son. Bien, de ahí para allá está entonces la guía 31, que salió en junio de 2008, que les acabo de mencionar. Ahí está la ruptura a lo nuevo. Fíjense que toda esa es una carga jurídica que tiene un gran número de trabajadores del país, que cobija a los administrativos y a los docentes del 1278. Hasta ahí la carga jurídica, que es un corpus, que es legal, que es vigente en el país, pero no quiere decir que lo que sea legal sea justo y sea correcto. Puede ser revisado y hacer contrapropuestas en ese sentido. Bien, entonces pasamos, en la parte inferior ya queda establecido a qué nos vamos a referir nosotros. Nos vamos a referir a la resolución que acaba de salir en junio de 2017, cuyo número encuentran ustedes ahí, que es
14069-325 del 2017 y la expide la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y de ahí se deriva el nuevo protocolo, que es la circular número 25 del Ministerio de Educación Nacional, que salió hace un mes y que ordena una serie de cosas. Hasta ahí el tendido jurídico. No sé si hubiera algún comentario o alguna inquietud sobre eso. Hasta ahí vamos. Es importantísimo que ustedes, que van a ser como difusores de esta situación que empieza, tengan eso y lo van a tener. Esta presentación les puede servir de soporte para que ustedes desarrollen mucho mejor. Bien, aquí están las dos famosas guías, la caída y la vigente. La de Cecilia María a la izquierda, la vigente también de Cecilia María, pero vigente hasta este año en el aspecto de protocolo. Lo demás, vamos a ver que sigue igual. Esta es la resolución de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Por qué aparece? ¿Qué tiene que ver la Comisión Nacional del Servicio Civil? Pues hay un acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que establece que en todos los países se tiene que establecer se tiene que hacer una evaluación de desempeño con unos protocolos, y que la Comisión Nacional del Servicio Civil, en este caso, se ampara en esa determinación de la OIT para intervenir en materia de la evaluación de desempeño de los trabajadores, en este caso de la educación. Y entonces quien publica la decisión de asumir un nuevo protocolo es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Quien lo proyecta, ese protocolo, es el Ministerio de Educación Nacional, pero se lo aprueba y se lo adopta la Comisión Nacional del Servicio Civil. Bien, con base en eso le tocó pegar una carrera, pues no sé cuántos, ¿cómo se llama?, kilómetros por hora, las entidades territoriales. Una vez que esto ocurre, que hay una circular, entonces la circular número 25 del Ministerio de Educación ordena tres cosas esenciales. Dice que el nominador, en este caso las secretarías de educación departamentales, distritales y bueno, las de los municipios certificados, etcétera, debe el nominador expedir un acto administrativo adoptando el protocolo que ya adoptó la Comisión Nacional del Servicio Civil como sistema propio para el magisterio que elabora en esa entidad territorial. O sea que ellos deben estar en este momento capacitándose para expedir los actos administrativos. Le hice una entrevista al encargado de la Comisión Nacional del Servicio Civil en este aspecto y están apenas preparando el material de cartillas para preparar a los secretarios de educación y especialmente a los de calidad educativa para que hagan este trabajo. También le ordena que de inmediato le diga a la gente que elabore en la entidad que antes del segundo semestre del 2018 debe hacerse esto, remitir ese acto administrativo a la Comisión Nacional del Servicio Civil y decirle a la gente, a los directivos y a todos los funcionarios que esto entra a regir a partir del 2019. Hay un link que ustedes lo tienen para que allí despleguemos todos los protocolos. Entran a la página de la Comisión Nacional, a carrera administrativa, evaluación del desempeño laboral y carrera docente, y ahí despliega los 5 protocolos. Nosotros hemos traído hoy con la Junta Directiva decidió que ustedes tengan al menos los más importantes para que les vean la estructura y empecemos a revisar y a resaltar algunos aspectos interesantes. Entonces, el nuevo protocolo que está ahí de fondo, de telón de fondo, es tiene unos cambios con relación a la guía número 31 del 2008,
vamos a hacerle el análisis a ese nuevo protocolo y vamos a hacer al finalizar un estudio de caso de OCDE que relaciona este tipo de protocolos con la cuestión internacional. Y bueno, esperemos que podamos sacar las conclusiones en el tiempo previsto con el apoyo de ustedes. Bien, vamos a mirar qué ha pasado entre la guía número 31 de 2008 al nuevo protocolo de evaluación, evaluación anual de desempeño que va a regir en el 2019. Bien, muchas de las cosas que están aquí establecidas en la guía número 31 siguen vigentes, no van a cambiar. La exposición de motivos, la parte jurídica, la teoría que tiene el Estado sobre lo que es la calidad de la educación, la importancia de los maestros, hay una insistencia en la función esencial del maestro para la calidad de la educación, no hay insistencia en el aspecto de los insumos, ni de los contextos, ni de los estímulos, ni de la forma en que se produce el vínculo laboral de los educadores con relación a la calidad. El énfasis está centrado es en cómo cumple el maestro sus funciones en la institución educativa. Entonces, este protocolo va dirigido a directivos, a docentes y orientadores del 1278, a todos los que superaron el periodo de prueba y son nombrados en propiedad, con 3 mínimos de permanencia en esa institución educativa. Eso está vigente, eso no cambió. ¿Qué se evalúa? Se evalúa de acuerdo con la recomendación 195 de la OIT, competencias. Y uno se sorprende cómo la OIT es de trabajadores, van allí las organizaciones sindicales a la OIT hace eventos en donde convoca comunidades, etcétera, para producir sus políticas internacionales y orientaciones al movimiento de trabajadores en el mundo, y no ha habido sobre eso una revisión de por qué ese enfoque de competencias que viene más o menos desde comienzos de la década del 90, que es un enfoque a unas competencias que, sí llamo la atención, merecen también un análisis. Miramos por qué. Ellos definen la competencia como una característica intrínseca, pero dicen esa característica no es observable. La competencia que uno tenga para manejar una área, una asignatura como las matemáticas o como la lingüística, etcétera, no es observable, pero se manifiesta, se materializa a través de un desempeño. Entonces vamos a llamar D al desempeño, y que ese desempeño es particular y es en contexto. Hasta ahí son definiciones algorítmicas muy interesantes, nadie va a decir nada. Pero luego dice que C, o sea, la competencia, involucra disposiciones, conocimientos y habilidades. Ya la disposición es una categoría que uno dice, bueno, ¿cómo se evalúa la disposición que tiene alguien? Ahora más adelante va a decir qué es la disposición. La disposición involucra valores, motivaciones. Bueno, D es el dominio, o sea, el nivel de logro y resultados alcanzados por la persona. Es el desempeño. Y el desempeño laboral es una función de sus competencias, es decir, que lo que demuestre con esa evaluación de desempeño tiene que estar relacionado con las competencias, pero también con lo que le dice el 1278, en este caso a los maestros, que tiene que desempeñar. Y acuérdense el listado de cosas que en funciones de los docentes tiene el 1278, y es harto, o sea, les toca atender comunidad, les toca atender una serie de reuniones, velar hasta por el aseo del colegio, o sea, es una cosa de participación plena, casi que administrativa, en las funciones escolares. Bien. Miren lo que tiene vigente la guía 31, para que miremos ahora qué va a cambiar.
La tabla de competencias funcionales de los docentes y directivos docentes en la guía 31, o sea, lo que está vigente, quiero que le tomen mucho, apunten esto, es que para los directivos docentes son 4. Y mírenle los nombres. Los nombres son área de gestiones directiva, académica, administrativa y comunitaria. Y para los docentes solamente tenemos académica, administrativa y comunitaria. Eso es lo que se tiene. Ya los dominios y las competencias en los docentes y en los directivos docentes, las de los docentes se rigen más hacia lo curricular, hacia toda la gestión académica, didáctica, el aprendizaje, los procesos que tienen que ver con la comunidad y con la comunicación interna en la institución educativa, con las buenas relaciones, etc. Las de los directivos docentes pues se refieren mucho al desarrollo del PEI, entonces tiene que ver más con la planeación, con el aspecto de darle el enfoque pedagógico al PEI, la innovación y el direccionamiento académico que son parte del PEI, la administración de recursos y la gestión del talento humano, etcétera, que son eminentemente administrativas, y lo de la comunidad, pues todo lo que deriva del PEI, que tiene su capítulo sobre comunidad educativa. También hay unas competencias, entonces, las competencias son funcionales, hemos dicho las que tienen que ver con la función que le asigna el 1278 cuando lo nombra como maestro. Pero hay otras competencias que son las comportamentales. Ya de su nombre está hablando de conducta del maestro, está hablando de cómo se comporta frente a. Está diciendo que va a evaluar liderazgo. ¿Cuál es el otro? Sí, señor. Y orientación al logro en comportamental. Bien. Ahora, todos queremos orientación al logro, pero que sea evaluable es la dificultad, ¿no? Bien. La vieja guía que está vigente hoy tiene un conjunto de instrumentos. Un primer instrumento se llama carpeta de evidencias. Las carpetas de evidencia, estamos, para los que nos perdimos en algún momento, empezamos con un corpus jurídico, continuamos con qué cosas están vigentes en la guía número 31. Tomamos nota de algunas cosas. La primera nota es que hay competencias funcionales y hay competencias comportamentales. Que las competencias comportamentales tienen unos aspectos que son de revisar, de chequear. Bien. Y ahora vamos a pasar a qué contiene como instrumentos esta guía 31, que es la que está vigente hasta el 2018. Tiene una carpeta de evidencias. Esa carpeta de evidencias se refiere a todas aquellas cosas con las cuales se puede apoyar el directivo docente que va a evaluar al maestro o el funcionario superior jerárquico del rector que lo va a evaluar para demostrarle que estuvo bien o que estuvo mal o que estuvo apenas en el límite, en el borde. Entonces, las evidencias son demostraciones, se supone que deben ser registradas, que deben ser pertinentes a lo que se configuró como los aspectos evaluables, etcétera. Bien. Los ejemplos de evidencias documentales porque hay otras que son competencias testimoniales, o sea, ya pasan a un tercero que opina sobre. Estas son apenas los documentales, o sea, lo que me respalda, mi planeador diario, mi acta de reunión de padres de familia, el acta de mi participación en el comité de evaluación, etcétera. Todo eso que puede estar foliado, pero ya entonces aparecen esas evidencias
para los docentes y para el directivo docente, que miren lo curiosas, ¿no? Están las pruebas a ver. Eso no estaba antes. Cuando empezaron las pruebas, empieza a aparecer lo que resulte en el estudiante, me es endosable a mí como resultado y como evidencia de que soy bueno o malo. Entonces, si le fue mal en matemáticas, es una evidencia de que matemáticas, el profesor está fallando, y esto es una evidencia documental. No es inventada, está documentada. Está en una carpeta, alguien la siguió, alguien la folió, y eso hace parte de mi evaluación. Lo que pasa es que esto no ha tomado la relevancia todavía que pudiera llegar a tener en el caso de que se hiciese efectivo aquello de que si tiene un mal desempeño, lo sacan del puesto, porque la federación y los sindicatos se han utilizado las estrategias pues que les permite ese resquicio de la ley, y han dicho no, que no sea la primera que le va mal, sino que a la tercera, que es la vencida, no, que le den capacitación, no, que pueda apelar. Y entonces entre eso se va pasando y no se ha podido hacer efectiva. Pero el día que todo eso se despeje, que para eso van las cosas, a despejar todo, puede ocurrir que llegue el gobierno o el Estado a ese tan preciado momento que quiere, que es poder seleccionar el magisterio de tal manera que no sea un magisterio estable con el que tenga que lidiar, sí, y con unas historias y unos comportamientos que ha adquirido en su cultura magisterial, sino que pueda fácilmente disponer del recurso a través de unos mecanismos que ellos tienen ya en preparación. Bien, entonces ustedes ya pueden ver eso ahí, como esta presentación la tienen, y tienen la guía 31, la pueden descargar de los materiales, no hay ningún problema. Sí, señora. ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué me interesa de las evidencias testimoniales? Resaltar el video, resaltar que ya desde allí, desde el 2008, aparecía lo del video, pero no se había podido hacer genérico, ni se había demostrado si el magisterio lo aceptaba o no. Apenas estaba ahí y todo el mundo decía, ¿cómo así que videos? ¿Cómo así que fotografías? ¿Cómo así que alguien va a entrar al aula y nos va a fotografiar? ¿Cómo así que los padres de familia van a poder mandar encuestas que el rector le prepara para que digan si yo soy bueno o malo? ¿Cómo así que al estudiante le están dando una encuesta, o pueden hacer una carta y eso es evidencia de que yo soy o bueno o malo, etcétera? Pero lo del video no se le había puesto como mucho cuidado. El video vuelve a aparecer en un documento de un centro de investigación internacional en cuyo envuelto en un manto de investigación, que lo es, que las investigaciones no tienen la culpa de ser para quien las usa, tienen valor de uso. Hay una investigación, puede ser muy rigurosa, pero depende para qué se utiliza. La ciencia depende a quién le sirve. Entonces, hay una investigación en curso que es trabajar el conocimiento de lo que hace el maestro a través de una técnica que es el insight, que es ya no coger esos estudios de cómo las encuestas de caracterización de los maestros, de dónde viven, cómo piensan, cómo se organizan, que son largas, son longitudinales, o son a través de encuestas de opinión, etcétera. No, esta es coger a nivel mundial maestros en el sitio, en el momento, como una fotografía instantánea de qué están haciendo en ese momento, cómo se comportan respecto a su clase. Y entonces eso tiene ya 5 años y fue previo a un experimento que hizo la ministra Gina Parodi
aprovechando un momento muy delicado en el magisterio, y era que los maestros del 1278, con todo este problema que vieron ustedes en la carga jurídica, que se cayó el estatuto, se cayó la evaluación de Cecilia María, se tuvo que restablecer en el 2008, ese periodo fue muerto para el ascenso del magisterio, porque quedó estancada la posibilidad de ascender. Cuando se volvió a abrir la convocatoria para ascensos de los maestros del 1278, pasaban únicamente el 15%. La vez que más pasó fue el 28% de los que se presentaban. Y entonces decían, la prensa dijo que los maestros estaban mal preparados, pero realmente es que las pruebas eran, y eso lo descifraron las organizaciones, y pues no había que investigar mucho para determinar que era de acuerdo a la capacidad presupuestal que tuviera en ese momento el gobierno, porque así lo dice la norma de ascensos, que es de acuerdo al presupuesto. Si el presupuesto no da sino para que asciendan en ese momento 220,000 maestros en todo el país, eso es lo que va a ascender, pero no eran ni siquiera 20,000, ¿no? Había unos ascensos, pues el dinero era para pocos maestros, entonces se quedó una gran franja. Para darle salida a esa gran franja de maestros, hubo una decisión que fue muy cuestionada un poco, que ya no se quería que le hicieran evaluación a esos profesores, sino que le hicieran otro mecanismo, como tuvieran en cuenta más la práctica docente que una prueba escrita. Y en esa discusión, la ministra en ese momento, con la federación, llegaron a proponer que, bueno, que el maestro presentara la prueba de cómo dicta su clase a través de un video. Y ese fue el momento del pilotaje. Ahí, en ese momento, se abrió camino lo del video, porque ya no había que pelear ese punto con el magisterio. Ya el magisterio mismo había aceptado que un día él se filmaba, él demostraba cómo era que él daba una clase, lo mandaba al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación con eso le daba la posibilidad a los que nunca habían podido ascender, de ascender, o al menos capacitarlos en lo que le vieran flojos en el video. Y entonces así se abrió camino el video. Y el video es una de las nuevas estrategias que tienen en este momento a nivel mundial las grandes centros de decisión de políticas públicas internacionales para revisar qué es lo que está haciendo el maestro realmente en su clase. Y salirse un poco del marco, como dicen ellos, es que no es lo mismo. En el documentico que tienen ahí, que tradujimos, eso aparece en Focus número 20, pero Focus es una serie que saca OCDE de documentos. Algunos los traducen, otros no. Curiosamente hay unos en español y otros no. Pero este se refiere específicamente a una estrategia que tienen de empezar a mirar en el video más que en los testimonios y más que en los documentos. Como dicen ellos mismos, no es lo mismo ver una película o que te cuenten la película a verla. Entonces, hasta ahora te han contado, señores hacedores de políticas internacionales, cómo es que trabajan los maestros. Ellos mismos cuentan, el rector cuenta, los padres cuentan, pero nadie los ha visto, sino sus alumnos. Entonces, queremos verlos. Y ese quererlo ver es a través de un video. O sea, el exhibicionismo de la clase. Bueno, también existen otros que se llaman instrumentos de apoyo, que es el de la observación de clase, que puede entrar alguien a revisar la clase. Ya hay un grupo de personajes que el Ministerio de Educación tiene, que ha llamado como de refuerzo, son proyectos del Ministerio de Educación en donde vincula a una serie de profesionales que son como pares académicos de los docentes, que ingresan al aula y ayudan a potenciar, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que realmente
tienen funciones también de evaluación en algunas regiones y en algunos momentos en que así lo han considerado. Bien, vienen también una escala de calificación que en el viejo está entre sobresaliente, satisfactorio y no satisfactorio, y en el nuevo van a ver ahora cómo es la cosa con las ponderaciones. Bien. Esto tampoco cambió, que es la ruta de la evaluación, que hay que hacer planeamiento, que hay que diseñar los instrumentos, hay que aplicarla, y luego, en lo que salga mal, ¿qué es lo que se hace? Los planes de mejoramiento, los planes de mejora, eso sí. Bien. La ponderación, bien, y aquí empiezan los cambios. En el antiguo, que va hasta el 2018, ya lo habíamos visto, que hay unas competencias funcionales y unas competencias comportamentales. En las competencias funcionales, el rector tiene directiva académica, administrativa y comunitaria. Ahora lancémonos a rectores, que se corrió la filmina, en esa, ¿cuántas casitas se encuentran para los rectores? Las mismas 4, pero mírenle los títulos. ¿Qué cambió? Apareció otra palabra ahí, que no estaba antes. ¿Cuál es la palabra? Administrativa siempre ha estado. Financiera. Aparece ya un área que se llama gestión administrativa y financiera. Antes estaba solamente administrativa, pero que eso aparezca en los directivos docentes casi que era lógico, porque el directivo docente es ordenador del gasto. Recibe recursos, hace contratos y determina el rumbo financiero de la institución, tiene su contador y tiene su auxiliar contable, etcétera. Pero miremos el de los docentes, que aquí los docentes solamente tenían 3 dominios: académico, administrativo y comunitario. Miremos cuáles son los que están ahora, también 3, pero ¿qué nombres tienen? La académica, ¿dónde está? ¿Dónde está la académica de los docentes? Ustedes lo tienen ahí en su... No está. No está la académica de los docentes. ¿Y qué aparece en los docentes como cosa nueva? También aparece financiera. Los docentes no son administradores del gasto. Esto aparece para docentes de primaria, secundaria y preescolar. Entonces, un elemento nuevo del nuevo protocolo es que aparece una función financiera, de gestión financiera de los docentes. Y desaparece la gestión académica. Aunque en las competencias, pues tiene que aparecer lo académico, no aparece gestión, o sea, el responsable de dirigir. Esto tiene que ver con la libertad de cátedra. Nosotros siempre hemos dicho que por Constitución en este país hay libertad de cátedra, método y texto. Es decir, que el maestro gestiona la parte académica. Acá esa parte académica queda de gestión del rector, de gestión. ¿Quién imparte el aspecto académico? El docente, eso no lo quita, pero es la gestión. O sea, ¿quién lo determina? La gestión es quién lo determina, quién lo evalúa, quién lo circula, quién le puede aplicar cambios, etcétera. Eso es un aspecto muy importante de análisis con calma cuando ustedes miren en cada uno de los ítems lo que contiene la gestión financiera. Entonces, démosle una mirada a la de docentes, que es la que más nos interesa en este momento. Por favor, denme un número 1
los que tengan buena luz allí, de la gestión financiera para el docente. Gracias, tengo aquí un tinto. Sí, señora. Con el de la financiera. Administrativa y financiera. Pero ese es del rector. Ah, sí. ¿Tienes de los docentes? Por favor. Yo vi que les dieron otra, ¿no? Entonces, vamos a mirarla directamente de la página de la Comisión Nacional. Porque de los rectores no hay problema. Yo fui rectora, fue uno de mis últimos cargos en el Estado. ¿La tienes? Por favor. Sí, por favor. Claro, claro. Mientras tanto, vamos. Uy, ¿cómo bajo? ¿Cómo pincho para que me dé la comisión? Gracias, ahí. Primaria, secundaria y media. Esta. El tercer ítem. Devuélvete, devuélvete. Baja, 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 baja. Baja. No, pincha en primaria, pincha en primaria. Aplauso. El todo es que se despliegue, pues, porque... Sí. Entonces vamos a mirar, por favor, ayúdame ahí a leer. Vamos a mirar. Amplíame, por favor, financiera, administrativa y financiera. Robert, hay que subirla un poquitico, un poquitico. ¿Listo? Bueno, entonces, esa tiene dos. Dice, apoyo a la gestión académica y administración de recursos. Apoyo a la gestión académica contempla los siguientes desempeños. Participa activamente en el seguimiento y evaluación de la planeación institucional y de los procesos que se desarrollan en ella, que se derivan de ella. Y la otra dice, participa en los comités de evaluación y promoción, en el análisis y seguimiento del desempeño escolar de los estudiantes. Sí, utiliza los recursos existentes en la institución para el desarrollo de su práctica pedagógica.
bibliotecas, computadores, medios audiovisuales, talleres, comedores, zonas verdes y áreas de deportes, entre otros. Y la otra es usa y o elabora material pedagógico y didáctico pertinente para las actividades académicas del nivel educativo y de las características de los estudiantes. No. Bueno, en cuanto al apoyo a la gestión académica, dice en los desempeños, sí, la del lado de acá, dice, participa en el diseño y ejecución de proyectos específicos de carácter disciplinar adoptados por la institución. En la de administración de recursos, Robert, lo corremos un poquitico hacia el lado izquierdo, porfa, un poquitico, eso. Dice, planea y utiliza para el desarrollo de las actividades el aula recursos existentes en la institución de manera adecuada, pertinente y permanente. Y la otra dice, construye recursos pedagógicos y didácticos utilizando materiales del entorno inmediato que propicien el aprendizaje significativo. Y al lado derecho es donde aparece la valoración. Quiero que nos detengamos en esto. Siempre el docente utiliza los recursos de la institución educativa. Si hay biblioteca, los balones, los elementos de geometría, etcétera, los laboratorios. Eso no hay ningún problema, hace parte de los instrumentos y apoyos didácticos. Pero en este caso tienen una connotación diferente y es la responsabilidad, es la cogestión con el rector, la coadministración con el rector, por eso le dicen gestionar. Cuando dicen gestionar, él tiene que ayudar a. Entonces, además de atender su curso, de preparar su clase, de revisar que esté sólido su plan de aula, de ser creativo, de controlar, de conocer a sus estudiantes, de lograr el avance cognitivo, todo lo que se pretende del docente, además de socializar con la comunidad, además de apoyarse en la comunidad, el docente ahora tiene que dar cuenta de esos recursos de manera coparticipativa con el rector. Es decir, si yo antes utilizaba los libros de la biblioteca porque soy maestra de literatura y llevo a mis estudiantes, saco los libros, etcétera, cualquier cosa que ocurra con esos libros, pues antes uno que decía, este libro al fotocopiarle esta hojita se dañó, hago el reporte y lo entrego. No, ahora yo soy copartícipe de lo que pasó en ese gasto. ¿Cómo le dan de baja ese libro? Yo hago parte de eso. Yo tengo que informar qué fue lo que pasó con el libro y tengo que entrar a ser parte de esa contabilidad de la biblioteca y de la sala de los docentes, etcétera. Entonces, esta nueva función no aparece de un momento a otro de la guía 31 a esta sin un fin. El fin es responsabilizar al docente con los costos porque estamos en época de racionalización de gastos y el maestro debe aprender a hacer él mismo sus propios recursos. Entonces no hay un compás para la geometría, un compás de madera. Bueno, entonces vamos a mirar cómo nosotros lo construimos, etcétera. Eso que antes era la creatividad del maestro, que todo lo hemos hecho, ahora se vuelve un desempeño que lo relaciona con una competencia y esa competencia hace parte de una función, de una competencia funcional que es la de la administración y los recursos financieros de la institución. Entonces, ese punto de por sí ya amerita un análisis de los investigadores y de las personas que negocian con las autoridades educativas para revisar qué motivó, por qué eso se incluyó. Antes no estaba en la guía, ahora por qué aparece esa corresponsabilidad financiera del docente que no es ordenador de gasto. ¿De acuerdo? Lo mismo administrar la institución, etcétera. Gracias. Bien,
hasta ahora hemos visto solamente dos detalles diferentes. Uno, un agregado de unas competencias y hemos visto ¿qué otra diferencia? Vamos a ver ahora las valoraciones. Bien. En la gestión financiera, entonces, resaltamos esto, que el maestro ahora entra a ser parte de la responsabilidad como función. Por eso es una competencia funcional, son las inherentes a sus funciones. De la planta física, de los servicios complementarios y del talento humano, pues es la parte administrativa de cómo le pide el favor al de la biblioteca, cómo maneja esa relación, cada cuánto la utiliza, etcétera. Bien, esto ya lo vimos. Quiero que notemos ahora sí la valoración tan fuerte que tiene. Miren ustedes el comparativo. Ustedes tienen 3 niveles de gestión para los docentes, ¿verdad? Que es la directiva, financiera y administrativa y comunitaria. ¿Está claro? Miren los valores aquí al final. Para que eso le dé 100, y este 100 es el 75% de las funcionales, que se complementa con el 25% de las comportamentales, ustedes encuentran qué valor tiene el apoyo a la gestión administrativa y a la administración de recursos. 50. ¿Cuánto vale todo lo que es el trabajo docente? El dominio conceptual, el currículo, la planificación. Vale 20. Y miren la participación de la comunidad, tiene un valor altísimo. ¿Cuánto vale? 30. Es decir, que en lo exterior a la función del maestro, un 80% que pesa es cómo administra los recursos de la institución escolar, cómo se relaciona con el entorno, eso vale 80%. Y lo propio de su función le va a reconocer solamente el 20%. Este era un contraste con relación a los otros, al viejo protocolo, que tenía unas ponderaciones, pues que ya las vieron ustedes, que llevaban a ser alto, medio o insuficiente. Para preescolar, la situación cambia un poco. Le da mucho más respaldo, el 50%, ¿a qué elemento? A la administración y al aspecto curricular. Le da el 20% a lo otro y el 30% a lo otro. O sea, en preescolar se invierte. Se invierte, sí. O sea, más peso al aspecto pedagógico. Porque, bueno, los niños. Recuerden cuáles son las competencias comportamentales, ¿no? Negociación y mediación, iniciativa y orientación al logro. Esto es para primaria y secundaria, que es en donde acabamos de mirar el 20, 50, 30, que es altísimo la carga de lo administrativo y lo financiero. Para los coordinadores no cambia con relación a los docentes, pero tiene un peso en orientadores también diferente. Los orientadores tienen un peso más alto en unos aspectos que tienen que ver con estrategias de trabajo con los docentes, sus grupos, etcétera. Ellos trabajan 20, 40, 40. Bien. Entonces, esas son dos miraditas así, abuelo de pájara, pero ustedes ya con la clave para entrar a mirar cada uno de los protocolos, estoy segura que los maestros acuciosamente van a revisar cada uno de estos aspectos y lo van a comparar con los anteriores y van a poner las alertas en donde tengan que ponerlas
O podrán también decir, no, esta es muchísimo mejor que la anterior. No creo, pero puede suceder, porque en esto hay que hacer la revisión exhaustiva. Bien, ahora sí, el estudio de caso. Lo tienen ustedes ahí en una hojita, en un documentico chiquito de 4 páginas que les entregamos. PISA, ¿la conocen ustedes, señores y señoras? ¿Qué es PISA? ¿Qué traduce PISA? Bueno, entonces vamos a recordarnos un poquito de PISA. Gracias. Resulta que el gurú de PISA se llama Andreas Leiker. Este señor Andreas Leiker se ha recorrido América Latina y en 2013 llegó aquí a Colombia y prácticamente le declaró el fracaso a lo que había sido la escuela hasta entonces. O sea, que antes de PISA la escuela colombiana no servía según este diagnóstico tan demoledor. Yo escribí un artículo en la revista Deslinde sobre eso. Este señor dijo, los estudiantes colombianos carecen de habilidades como ser creativos. Y dijo eso. Los estudiantes, no dijo todos, la mayoría, algunos, en algunas zonas, no. Los estudiantes colombianos carecen de habilidades como ser creativos, pensar en forma crítica, hacer juicios, resolver problemas. ¿Qué más no pueden hacer? Comunicarse. Esos muchachos que acá en las comunas hacen maravillas en teatro, emisoras, periódicos, no, esos no existían. No pueden comunicarse, dijo él. Tampoco pueden, ¿qué? Ni conectarse con otros. Entonces nada, ni competir. No pueden nada. Lo dijo en El Tiempo el 23 de noviembre de 2013, que es una fecha importante, porque lo dijo y no correspondía a una valoración y a un juicio justo ni objetivo de lo que pasaba en Colombia. Pero igual en México había dicho lo mismo hacía 10 años, las mismas palabras. Este señor también inspiró esta frase que es típica de la prueba PISA. Fue con lo que se impulsó la prueba PISA. Otro nuevo criterio de calidad, que es invertir más dinero en la educación, no es garantía de éxito. El reto es cómo invertir. Y entonces uno, escudriñando en qué propone PISA, o sea, OCDE, que se invierta, encuentra que es que hay que invertir en OCDE, en los técnicos de OCDE, para que ellos vengan a enseñar cómo hacer las cosas. Entonces, en Colombia vinieron a la educación superior y ya se hizo el informe sobre la educación superior 2012 con OCDE. Y, por supuesto, el programa que significa PISA. ¿Cuál es? Program for International Student Assessment, que es el de una evaluación por competencias o por habilidades de los estudiantes, y que Colombia participó a partir del 2006. Fue la primera participación de Colombia, pero ellos están desde el 2012. Bien, entonces OCDE es el padre de la prueba PISA, que es un programa internacional para medir las habilidades de los estudiantes. Colombia empezó en ese momento por orientación de OCDE, y con esto lo que quiero decir es lo siguiente: OCDE no es ahora que va a entrar.
porque muchas personas están diciendo, es que como firmaron ya entró a OCDE. No, lo que pasa es que ahora entramos como pobres a OCDE a mirar cómo viven los ricos y a ver qué le exigen a los ricos para entrar allá y tratar de ponerse ese vestido para entrar allá. Igual que lo invitan a uno a un club de ricos, pues ese día lo dejan entrar y comer quizás un poco de lo que estén comiendo, pero le hacen muchas exigencias. Entonces, pero ya lo que PISA tenía que estar haciendo hace rato está en Colombia. Entonces no hay ningún problema. Ese tema de la participación de OCDE en Colombia en la educación ya está claro, pero OCDE participa en minería, participa en textiles, participa en agricultura, en Chile, en México, en todas partes, en otras áreas como asesores. Pero en educación está en Colombia desde hace rato. Ahora ya está en el tema de las pensiones y muchas otras cosas en Colombia, pero está en educación con la prueba PISA en la que Colombia participó en el 2006 y ha participado en los subsiguientes años. Bien, era para recordarle lo que es PISA, ¿no? Bien. ¿Qué pasa ahora entonces con una hermana mayor que le salió a PISA? PISA evalúa estudiantes, a través de los estudiantes la calidad. A los maestros, cuando van a mirarles el día E, uno de los elementos que mira el día E del índice de calidad educativa del ministerio es cómo les fue en PISA, cómo les fue en las pruebas saber, cómo les fue en el ICFES. Pero eso es lo que se conoce. También tiene unas preguntas de caracterización socioeconómica, etcétera, así como tenía TIMSS. Pero ahora OCDE está orientando un estudio internacional que ya no es dirigido a los estudiantes, sino dirigido a los maestros. O sea, es la PISA para los docentes. Se llama el estudio TALIS, solo TALIS. Pero a ese le salió un hijo menor, que no es tan menor. Es TALIS Video. Entonces, ¿qué es TALIS? TALIS es Teaching and Learning International Survey, o sea, una encuesta sobre cómo, o un estudio, es un sondeo sobre cómo se enseña, se aprende, y es un estudio internacional sobre enseñanza y aprendizaje internacional. Es un proyecto que tiene como objetivo mirar las prácticas de los docentes, mirar cómo eso impacta el desarrollo cognitivo de los estudiantes y a partir de hace unos 5 años reunieron a 80 países y en esos 80 países que ya incluyeron a Colombia y con participación del ICFES, están haciendo un estudio de los videos. Entonces, ese estudio de los videos, que es el que estamos referenciando en ese documentico que ustedes tienen, lo que busca es desentrañar lo siguiente: la caja negra. La caja negra es el término con que peyorativamente se utilizaba en la teoría conductista aquello que no conocemos, que sabemos que algo entra y vemos que algo sale, pero no sabemos qué ocurre adentro. Esa era la incógnita que tenía OCDE, que propuso como objeto de estudio. Ahí ustedes ven cuál es el objeto de estudio y qué es lo que se va a proponer. Esa caja negra, que es lo que ocurre adentro en aula, es lo que quieren ver. Entonces, ese estudio es el que se viene, es cuando escuchen TALIS, que muchos ya lo debieron haber escuchado antes, por supuesto, pero a TALIS, señores dirigentes sindicales, hay que hacerle una minuciosa observación. Creo que se debe volver objeto de estudio de nosotros, porque es que TALIS nos convierte a nosotros en objeto de estudio. ¿Cuál es el cuida aquí? Que todos los que hagan investigación educativa, todos los que entren a doctorados y maestrías, porque los de 1278 ahora les toca hacer doctorado y maestría para, antes de ascender, al menos tener un 15 o un 30% de su aumento salarial, pero hacen investigación y eso se le puede volver a su vez un problema al propio Estado en el caso de que el magisterio entrara
a través de esas investigaciones a impactar. Fíjense ustedes que con el 2277 que se exigió un estatuto docente donde los maestros debían estudiar, tener créditos para ascender en el escalafón y licenciarse, se mejoró la calidad del maestro, el maestro mejoró su condición profesional. Aquí los del 1278 pueden convertir esa desventaja en ventaja, y es estudiar, pero no tanto por el ascenso, aunque es muy importante, pero abordar investigación que pueda ofrecérsele como alternativa también a la sociedad colombiana de revisar un poco lo que le viene de afuera y la pertinencia de eso, hacerle el examen y también aportarle a la educación colombiana, porque nosotros no podemos estar solamente sacando la pancarta de que abajo tales en adelante, sino mirar qué es tales, hacerle el análisis de la inconveniencia, ¿no? Y de qué sería lo conveniente para poder responder con esto. Y con eso no es ser propositivos, sino con eso es ser investigadores. Y con la investigación también empezar a aportarle al desarrollo de la educación colombiana, de las organizaciones nuestras que tanto queremos, que son las que han impedido, como lo hemos visto, ese choque que pudo haber pasado hace mucho tiempo en que los maestros perdieran su estabilidad laboral, y que ha sido como esa estrategias que ha utilizado la organización para poder hacerle frente a ese demoledor corpus jurídico que se le vino encima al magisterio desde el 2001. ¿Hay una pregunta, por favor? ¿Hay una pregunta? ¿No? Bien, entonces yo termino con eso. ¿Listo? Vamos a terminar con las preguntas y con estas reflexiones que yo quiero dejar a manera de conclusión. En este barridito que hicimos, reflexionémoslo con relación a la autonomía escolar que dio la ley 115. La autonomía escolar. Con la libertad de cátedra, con los retos de nuestro propio desarrollo profesional, y no porque no esté tan resaltado, menos importante, la autodeterminación nacional, para darse el país su propio modelo educativo, sus propias condiciones, de acuerdo con la perspectiva que tenga del desarrollo y de su formación de las personas, de las nuevas generaciones, ¿qué se quiere? Países como los tigres asiáticos y Japón, después de la Segunda Guerra, ¿qué fue lo que hizo Japón? Una gran revolución educativa en la que decidió que todo el mundo debía entrar a la universidad. Es una decisión de universalizar la universidad. Pero también decir que las carreras más importantes tenían que ver con las ingenierías. Es una decisión de Estado, que potencia. Pero que la UNESCO estaba diciendo, démosle las necesidades básicas insatisfechas, o sea, lo mínimo. Y entonces, eso cuando nació UNESCO, ¿no? Pero lo que estaba diciendo un país como Japón en ese momento es todo el mundo a la universidad y todo el mundo, los mejores talentos con la ingeniería, y se va a dar mucha fortaleza a la ingeniería. Esas decisiones de los países son las que nos deben hacer pensar en la necesidad de la autodeterminación nacional en materia de educación, en materia de economía, en materia de política pública. Esas son las reflexiones, y entramos entonces, por favor, a que me informen las preguntas, las inquietudes, etc. Muchas gracias, doctora Luz Estela. Excelente charla, creo que se abre el debate, aquí habrá intervenciones más adelante. Vamos a cambiar un poquito en aras del tiempo. Vamos a recoger las preguntas, por favor, las preguntillas. Sí. Por favor, las preguntas acá. No vamos a hacer receso, sino que hay la posibilidad de salir de manera organizada, y hay tintico, agua aromática, café con leche en el hall, y baños también, en forma organizada, por favor. Pero seguiremos ya con la charla del cubano Orlando Varela Alfonso. Bueno, hay una pregunta, y es en esta nueva propuesta de protocolo, ¿quién evalúa?
¿Qué pasa con los evaluados, con los resultados no satisfactorios? En la propuesta de protocolo se mantiene la misma jerarquía de evaluadores. Al rector lo evalúa su inmediato superior jerárquico y al docente su rector y al orientador el rector y demás. Ahora, ¿qué efectos tienen los resultados? Con este cambio de tarifa, con este cambio de ponderación, sí hay que preguntar las organizaciones sindicales, muy válido que en los talleres que va a haber próximamente y en las reuniones de ese tema, uno de los puntos sea ese cambio de ponderación, ¿no? ¿A qué obedece? Y los efectos van a ser los mismos. La evaluación de desempeño tiene por objetivo justificar, retirar al funcionario público de la carrera en el caso de que sea insatisfactorio. Lo que hasta ahora han hecho las organizaciones sindicales ha sido resistencia, o sea, aplacemos, demos más chance, capacitemos, etcétera. Pero va a llegar el momento. ¿Será que llegó ese momento? Esa es la pregunta que hay que resolver. Si ya lo que quieren es entrar a saco y decir, de aquí en adelante vamos a hacer valer que esta ponderación, el que no la pase, empieza a entrar en problemas para su permanencia en servicio. Eso es lo que hay que cuidar, la estabilidad laboral. Es decir, que la pregunta siguen los mismos, pero hay que mirar el efecto en este momento, qué tan segura está la estabilidad. Porque entramos en un momento difícil del país. No porque cambio de gobierno cambie lo que hizo el uno o lo otro, porque esto es una política que está más allá del país. Ya vemos que estos son decisiones que no comprometen al sentir nacional, sino que están hechas desde el exterior. Entonces, por eso hay que presumir que es mejor negociar eso internamente en el país, es revisarlo. Los nuevos protocolos también serán aplicados a los docentes provisionales a partir de 2019. Indirectamente sí. Al comienzo mostramos que esto se aplica por norma a los docentes que hayan pasado el periodo de prueba, que sean del 1278. Pero ¿qué ocurre? Que los docentes provisionales son unos trabajadores que no tienen la garantía de permanecer en sus instituciones educativas o que el Estado les mantenga hasta nuevo concurso, etcétera, si no es con una valoración que le da el rector o que le da la entidad nominadora para permanecer. Esa permanencia muy seguramente, y algunos rectores lo hicimos, depende de decir, bueno, si vamos a evaluar los del 1278, pues también ingresen ustedes para justificar en buena medida que permanecen en el colegio. Entonces, son susceptibles, pero la ley no los obliga. Ellos se determinan por lo que el rector recomiende, que ha tenido un buen desempeño global, pero obliga a los que hayan pasado el periodo de prueba y hayan permanecido como mínimo 3 meses en esa institución educativa. ¿Será modificada la guía 31 o lo complementarán? Eso es lo que hay que mirar. Entonces, la guía hasta donde va tiene vigencia este año y es la que tienen, la pueden descargar y vuelvan a revisar. Pero no, yo fui al ministerio porque yo soy investigadora, yo investigué la UNESCO. La UNESCO la investigué de cabo a rabo y produje un libro crítico sobre la UNESCO. Esa fue mi tesis de doctorado. La hice con toda la rigurosidad hasta llegar allá al centro en París a mirarle los documentos que nunca abren. Así me fui al ministerio hace 2 meses a mirar qué había de evaluación y no tenían nada, estaban todavía preparando. Entonces tenían los protocolos para mandárselos a la comisión, pero no tienen todavía la cartilla. Hay que mirar que tiene la cartilla y ojalá pedir participación en la revisión de esa cartilla.
Es una recomendación para las organizaciones sindicales. Bueno, no ha salido la cartilla, nos vamos a ir las comisiones, los CEIs de cada entidad, las comisiones pedagógicas. Nos interesa qué está pasando con la cartilla, queremos verla. Estamos preocupados por las ponderaciones que hay ahí. Estamos preocupados por las nuevas funciones que se le asignan a los docentes. Y con esas dos preguntas usted puede perfectamente estar legitimado por la ley para entrar a mirar esto, porque además eso hace parte de la OIT, ya lo vimos. Son evaluaciones que tienen que ver con la OIT. Y pueden llevar incluso a la OIT la reclamación de que esto no fue concertado. Todas estas cosas se pueden hacer. La puntuación de cada aspecto es de 1 a 3. ¿Cómo funciona? Bueno, ya lo vieron. Igual yo les voy a dejar la presentación, profesor, para que a todos los que la quieran llevar, ahí está el cuadrito, pero ustedes tienen también esa ponderación. Fíjense que hay unos que son, que uno nos pareciera que deben tener un alto puntaje, que son los aspectos académicos, y no los tienen 1. Y hay otros que nos parece que debían ser, pues como que no es lo de nuestra función, y tienen 3. Y ya vimos que todo el 50 en maestros como pesa, ¿no? Pesa hartísimo, pesa esa parte de gestión. Si he tenido que denunciar al rector por animadversión, ¿es legal que él envíe el informe a mi segundo evaluador, aún sabiendo que él se declaró impedido ante la Secretaría de Educación? Sí, esto tiene unos recursos de ley que aparecen reglamentados en la reglamentación de la evaluación, aparece claramente establecido todos los recursos que puede interponer el profesor, y entonces cada detalle que encuentren de mala evaluación, de animadversión, etcétera, conspira con algo que el mismo documento trae, de que la evaluación tiene que ser pertinente y que hay que buscar la objetividad a través de las pruebas. Pero igual, uno mismo tiene que después, el docente, orientarlo en las organizaciones o los jurídicos de cada sindicato en cómo contrarreste lo que tenga el que lo evaluó con sus propios recursos, que tienen que ser de orden pedagógico y también de su disciplina como docente, lo que haya que demostrar. Pero igual esto tiene muchos elementos de defensa del docente aún, por la ambigüedad y por lo tan subjetivo que tiene tantos elementos, sobre todo las comportamentales, que tienen que ver con aspectos de la personalidad del maestro, que es que ahí se habla claramente de personalidad, como evaluable, ¿no? ¿Qué hace que los colombianos siempre deban acogerse a políticas educativas que son obsoletas en países desarrollados, que ellas ni siquiera aplican? Sí, este es un tema de la autodeterminación nacional, es muy complicado, porque hay pactos internacionales que los cobijan desde la Constitución Nacional y hacen parte de bloques de constitucionalidad, etcétera, que después amarran al país a cosas. Los tratados de libre comercio son unos, los tratados como el del Pacífico son otros, pero estos en donde se vincula a organismos internacionales, sobre todo cuando el país asiste a eventos de ministros que firman acuerdos internacionales en grandes cumbres, etcétera, empieza a obligar al país a desarrollarlas, y es un problema más político que pedagógico en este momento. Es más de la iniciativa del país por defender la autodeterminación en políticas públicas educativas. ¿Cuál postura adoptar frente a las investidas del actual gobierno en relación con la disyuntiva de ascensos para recursos? Ese tema es muy importante. Creo que uno de los puntos de negociación clave de los sindicatos siempre ha sido el de lograr que los ascensos no estén atados a la disponibilidad presupuestal. Esa es la clave. Si eso lo pueden negociar con la nueva ministra, pues genial, pero lo que se ve por Hacienda es un panorama muy difícil. Eso van a quitar hasta las pensiones de la mayoría de los trabajadores, van a haber reformas, pero también creo que hay un buen momento político de sectores organizados y sociales que pudiera, bien manejado, también este es el momento de sacar este tipo de cosas a la luz, el tema de la autodeterminación. ¿Quién y cuándo evaluarán las responsabilidades del gobierno y el MEN? Nosotros y nuestros investigadores. ¿Cuál es el debido proceso para el docente defenderse de una mala calificación en la evaluación?
El debido proceso es primero la reclamación directa al rector y luego sí interponer los recursos de ley, el recurso de reposición fundamentalmente. Primero un derecho de petición y luego los recursos. ¿Qué debe hacer FECODE para confrontar y luchar contra estos nuevos protocolos? Pues ya creo que hemos hablado sobre eso. En los protocolos queda claro quién los aplica, rector, ya también quedó, espero. No los clasificamos las preguntas. ¿Dónde está la contraparte y el doble filo del video que... Mire, es muy... Lo del video que me preguntan. El problema del video de los docentes es que fue un pilotaje que se hizo en Colombia para saber si los maestros aceptan hacer videos, estar en videos, entrar a su clase. Es que lo más grave de este video que hicieron los profesores que no habían ascendido y que les tocó forzadas por las circunstancias, y no hay que juzgar eso, sino más bien salirle al paso con algo... Con claridad para que eso no se vuelva a repetir en la historia, es que ellos mismos lo hacían. Es como si el esclavo él mismo construyera sus grilletes y se los pusiera y se amarrara a la pared. Eso no se puede. Nosotros nos toca ser en eso cuidadosos, precavidos. O sea, no todo lo bonito, porque a veces es mejor una evaluación objetiva en una hoja donde yo me mido con unas preguntas y después vigilo que eso que me dijeron ahí, ¿por qué me lo calificaron mal?, a un video donde yo mismo me expuse, hice una exposición. Sí, casi que, sí, no sigamos con eso, es la sugerencia, hasta no evaluar a dónde va, hasta no revisar esto a dónde va a conducir. ¿Dónde está la contraparte? Ya esto es determinada la función del docente en cada componente y su valor. Ahora, ¿qué papel juegan las contribuciones? No entendí la pregunta. La evaluación es... bueno, no, se las tienen en cuenta, claro. Ya, las contribuciones son lo que los docentes le han aportado a la institución educativa y esos son evaluables. Ahí no se ve tanto, pero sí aparecen las contribuciones en el aspecto de lo comportamental. La evaluación es quién debe recoger las evidencias. Bueno, acuérdense que el rector, la evaluación se hace durante todo el año con corte semestral y esa evaluación se compone de un cuaderno de evidencias que el rector debe ir recaudando, una carpeta de evidencias a lo largo del año. Eso las maneja el rector. En el caso del rector, en el caso de los que evalúen al rector, en la Secretaría de Educación o en los centros regionales, en los CADELES en Bogotá, etcétera. ¿Qué pasa si pierden recursos de las instituciones, por ejemplo? Esa es la pregunta. ¿Qué significa que nosotros tengamos corresponsabilidad financiera con el rector en el tema de las bajas y las pérdidas financieras que hay que hacer en los balances finales? Bueno, ¿cómo enfrentar esto? Pues esas preguntas sí son para su organización sindical, que hace rato tiene su plan de acción, etcétera, que está muy bien plantada frente a esta conciencia y a estas claridades, y que, bueno, creo que si ustedes tienen esa costumbre y esa cultura que ha caracterizado al magisterio colombiano, que es el de promover eventos de reflexión, encuentros pedagógicos, suceder de cada sindicato y en las instituciones educativas el espacio de reunión de docentes, y pueden discutir estas cosas y los que van a investigar lo hacen. Esto puede tener una respuesta mucho más positiva que lo que pudiera esperar el mismo gobierno del magisterio. Con esto quiero agradecerles a todos su pregunta, sí. Con relación a esos formatos que están en la página, hay una carpeta que se llama gráficas. Sí. Y hay unas gráficas por cada competencia. Al final hay una que habla de rendimiento de desempeños por competencia y la que habla de porcentaje de cumplimientos por gestión. Sí. ¿Qué mirada o qué interpretación tienes con relación a las gráficas? Porque a medida que uno altera el
Listo. Estas gráficas son el soporte para mirar el comportamiento a nivel de cada entidad territorial. Tanto en el viejo protocolo como en este, la evaluación de desempeño tiene un destino, un destinatario. Ese destinatario es en las entidades territoriales los comités de calidad de la educación, el área de calidad de la educación, pero ellos a su vez tienen que tributarle ya los resultados consolidados en gráficas de todo el consolidado al Ministerio de Educación Nacional. Y es el Ministerio de Educación el que va a tomar decisiones para los planes de mejoramiento de cada entidad territorial y del mismo Ministerio de Educación en las líneas que va a financiar de fortalecimiento, de mejoramiento de calidad en eso. Entonces, las gráficas van a reflejar el cruce de información que hay sobre las competencias, tanto actitudinales como comportamentales como funcionales, y el objetivo es el de toda gráfica, ¿no? Dar una mirada de la ponderación y de lo que está ocurriendo para la toma de decisiones. Yo creo que teníamos una... Es deficiente, sí. Yo había pedido el favor que nos pudieran poner las gráficas, pero es que es muy difícil poner esas gráficas en los colores, en fotocopias. Pero ingresen a la página, nosotros tenemos un link a donde nos pueden escribir, lo tienen ahí en la traducción, en el papelito, el link de nuestra organización es... el correo electrónico es info, el del traductor, ese. info@andoc.org. Pueden intercambiar con nosotros ahí. A través del presidente, también nosotros estamos dispuestos a intercambiar documentos, a mandarle los estudios que tenemos, etcétera. Y hay todo un camino por recorrer y seguir investigando, ¿no? Entonces, quiero agradecerles muchísimo su atención. Esto es un tema, pues, complejo y ustedes tuvieron, francamente, mucha paciencia para mirar estos detalles así, que querían ser abarcadores, pero que también había que detenerse solo en dos cositas que ya nos ponen nerviosos respecto a qué se propone este nuevo protocolo. Muchas gracias.